Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Gran Premio de Arabia Saudí, en el que, bueno, pues ha tenido un poquito de todo. Vamos a presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy. Hola Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Ángel, David. Pues sí, como dices tú, Ángel, bueno, un poquito tardío, que nos disculpen nuestros oyentes, pero bueno, por motivos personales y laborales, hasta hoy Sí. no hemos podido grabar. Pero bueno, sí, vamos a comentar todo lo ocurrido allí en Jeddah, aunque bueno, la carrera para mí fue de más a menos porque empezó muy bien, pero acabó ya un poquito más, vamos a decir, descafeinada. Pero bueno, ahora analizaremos todo lo ocurrido allí en Arabia Saudí. Muy bien, y tenemos aquí a David Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, chicos. Pues nada, encantado de estar aquí. Y nada, como dice Julio, ¿no? Aquí a comentar lo que ha pasado en Jeddah, pero vamos, a mí al final se animó un poquito. Ujú. Empezó ahí entre a ver si cogía Norris a Leclerc y Verstappen a Piastri, estuvo ahí, las últimas 5 vueltas estuvo ahí gracioso. Pero bueno, ahora... Gracioso, me gusta el término. Sí. Bien, bueno, pues lo que íbamos a comentar, bueno, pues nueva victoria de Piastri en, bueno, de la quinta edición del Gran Premio de Arabia Saudí. Así que nada, pues ya decíamos de que tenía más instinto asesino que su compañero Norris, que no levanta cabeza. Ahora comentaremos también sobre él. Y bueno, ¿cómo analizáis la carrera de Piastri? Que bueno, ha tenido un fin de semana bastante serio, ¿no? Sí, bueno, lo que tú dices, Ángel, además creo que lo hablamos aquí desde un principio, que veíamos a Piastri un poco más frío, no solo en las celebraciones, sino más calculador en las carreras. Y en cuanto Norris cometiera errores, sabíamos que Piastri lo iba a adelantar. De hecho, en la primera carrera en Australia lo comentamos, que la diferencia entre uno y otro fue que Piastri tuvo la mala suerte de que se quedó ahí en la hierba y no pudo salir, ¿no? Pero los dos pilotos estaban muy igualados, pero siempre hablamos que Piastri parece, ¿no? Como que es un poco más frío y es un poco más, como he dicho antes, calculador. Estudia más la carrera y quizás Norris es un poquito más, pues bueno, un poquito más caliente a la hora de correr y a la hora de enfrentarse a otros pilotos y a la hora de decidir. Hemos visto que Piastri, incluso después de la primera curva, donde hay ese incidente entre Ocon y Verstappen, pide igualmente que le devuelva la posición, pero tampoco se vuelve loco. Y el problema de Norris, que es lo que hablamos, comete fallo en quali y al final, pues, Piastri te pasa. Y al final es lo que hemos visto y es lo que creo yo que cuidadín, que si Piastri no comete fallo y sigue así, puede ser ganador de este año. Verstappen termina pues no tan lejos del ganador, simplemente a 2,8 segundos, que para lo que pensábamos que estaba el Red Bull, que yo lo veía mucho peor, pues el muerto está muy vivo. Es decir, no, Sí, no sí. descartemos a Red Bull, que lo mismo tiene un desarrollo ascendente y le pone las cosas difíciles a McLaren, sobre todo cuando no están aprovechando las oportunidades, digamos, en conjunto, ¿no? Porque Norris, como tú dices, lleva varias semanas fallando en clasificación, después tiene que remontar, que sí, que ha pasado de la décima a la cuarta posición, quedándose a un segundo del podio, pero que ese coche tenía que quedar segundo por lógica. David, ¿qué opinas de esto? Pues vamos a ver, yo es que pienso que el rendimiento de Max es que estas 4 primeras carreras es que no, hasta que no lleguemos a Europa no sabemos realmente cómo están los coches. Empezando por el Aston Martin, que en teoría trae una mejora de medio segundo, una peora. Vete tú a saber. Bueno, Una, me- tenemos que comentar lo del túnel de viento, pero bueno, sí. Sí, sí, bueno, ahora. sí. No, pero Red Bull, bueno, Max. Porque ningún compañero que tenga Max, da igual el que sea, da igual Checo o Lawson
o Tsunoda están a la altura de él. De hecho, bueno, en clasificación todavía Tsunoda se defiende un poquito, pero luego en carrera pues vemos donde quedó uno y la mala suerte, la culpa que al final tuvo la culpa él del accidente, en mi opinión, pues lo dejó fuera en la primera vuelta y al final no pudo hacer nada, pero vamos. Que McLaren, yo creo que Piastri ha ganado ya 3 carreras y yo creo que si son un poquito listos, se tienen que centrar en él ya. Porque viene el coco por detrás y al final les come la tostada como el año pasado. Sí. Se está viendo de que, bueno, McLaren de momento no tiene pensado establecer un número 1. Ya decía que les iban a dejar competir a los dos. Creo que eso es un error, sobre todo viendo que está claramente más fuerte Piastri y si no, que espabile Norris. Y bueno, el podio lo completa Leclerc, así que bueno, realmente no sé si se puede decir salvar los muebles por parte de Ferrari, teniendo en cuenta de que Hamilton anda un poco perdido todavía, no se adapta al coche. Julio, ¿qué ocurre? Sí, la verdad es que Ferrari estuvo muy bien en Arabia, no llegaba, como siempre decimos, ¿no? Te parece ir un escalón por debajo, tanto de McLaren como de Max, ¿no? De Red Bull, pero sí que es verdad que Leclerc hizo muy buena carrera, además la declaración en Ferrari fue buenísima, pero quizás Hamilton es el que parece, como tú dices, que no acaba de cuajar. Tiene momentos en los que evidentemente se ve quién es, que hombre, que es Lewis Hamilton y tiene manos, pero no sabemos por qué hay momentos de la carrera que no sé, se desaparece, diluye, no hace más. Y mira que yo cuando tuvo ese pique ahí con Norris, ¿no? Donde le dejaba pasar ante la línea de DRS para llevar siempre el DRS a Hamilton, parecía como que tenía coche para, digamos, de alguna manera pelear, pero evidentemente Norris con neumáticos nuevos que iba y tal, y más potencia, al final lo adelantó. Pero sí que es verdad que Hamilton, no sé por qué, no se acaba todavía de acostumbrar a este nuevo Ferrari, pero Leclerc sí. Leclerc, la verdad que hizo muy buena carrera, creo muy merecido ese tercer puesto, porque luchó. Al final, como antes ha comentado David, esa vuelta yo creo que Leclerc estaba controlando, porque cuando ya se puso a 1,5 segundos tal, parece como que lo que tenía guardado lo soltó y en esas últimas 2, 3 vueltas no se acercaba. Sí que es verdad que se acercaba poco, pero no para llegar a DRS y adelantarlo, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que hablamos de Hamilton, vamos, como dice David, vamos a dejar que lleguemos a Europa, a ver si hay que darle una cuanta también de carrera, que a ver, aunque sea Hamilton, es un nuevo coche y hay que acostumbrarse y a ver si ya en Europa podemos ver un Hamilton más, pues no sé, que compita un poquito más, aunque ya vimos cómo ganó la Sprint en China y bueno, que poquito a poco, pues oye, que siga adelante. Lo importante es que Leclerc ahora mismo tire del barco, porque aunque evidentemente sea el campeón del mundo Hamilton, por tiempo y por, bueno, quién es Leclerc, ahora mismo creo que es el que tiene que tirar un poquito del proyecto Ferrari y de momento lo está haciendo bien. Lo que decimos siempre de que al final tú compites en primer lugar contra tu compañero y Hamilton quedó a 31 segundos de Leclerc. Tuvo una séptima posición que se hace algo escaso para lo que sería un Ferrari, ¿no? Sí. Después, bueno, puntualizar también que Norris, con esa cuarta posición, no tuvo su mejor día con los adelantamientos. Y bueno, quería hablar también un poquito de Mercedes, que al final acaban quinto y sexto. Russell, sufriendo con los neumáticos, bueno, vio que eso de intentar hacer podio pues iba a ser cosa complicada, si no imposible. Y bueno, pues se queda a medio minuto del ganador de la carrera. Y bueno, después por otro lado, su compañero Antonelli, que va a continuación y quedó extremadamente machacado a nivel físico. No sé si lo visteis, el pobrecillo daba Sí. pena. Y se está dando cuenta de que hay ciertas carreras de Fórmula 1 que son bastante exigentes en cuanto a físico.
Acabaron todos, porque cuando acaban, que empiezan a quitarse el casco y tal, y estaban ahí hablando, no sé, creo que fue Leclerc que se sentó en donde dejan el Sí. casco, se sentó porque no podía más tampoco. Y es que recordemos que en Arabia, no sé la temperatura que hará ahora, pero están en medio del desierto. Ahí entre el calor del motor, el traje ignífugo, el casco, como se le fastidie lo del agua, pues ya están chungos, empezar de cualquier cosa. Y luego que es un circuito que no paras, está de un lado para otro y el cuello tienen que acabar machacados. Así Sí, que sí. Y además, Antonelli, bueno, pues es y que Antonelli, parece una tontería lo que dices tú, David, pero también el estar cerca del suelo, claro, ese sí, no, Sí, rozamiento, también claro, el calor para arriba, ¿eh? Y claro. sí. demasiado aguantan. Estaban en modo barbacoa. Bueno, hay que decir que para que se haga la idea a la gente que pueden estar a 60 grados en el cockpit, eso unido a las fuerzas G, es decir, Claro. la cosa es muy complicada para los pilotos de Fórmula 1. Tú imagínate ese nivel de exigencia metido en una sauna, ¿no? Es parecido a lo que están sufriendo los pilotos, que pierden entre 3 4 kilos durante la carrera. Es decir, es... Y claro, Antonelli, que ya de por sí se ve poquita cosa, eh, yo creo que él y Poquita Yuki, cosa, que llevan 4 carreras probando subirse en los Fórmula 1, tanto él como Hadjar, como Bergman, como... Pues, oye, claro, están acostumbrados a un coche de 600 caballos, le meten en esto, que encima tienen que estar ahí a más cosas, gestionando neumáticos y tal, pues debe ser un estrés ahí pues si llegan, bastante... si llegan a conducir los coches de hace algunos años, lo tienen que sacar los compañeros del cockpit porque no salen. Bueno, Carlos creo que tuvo que pedir ayuda a un mecánico que pasaba por allí de Sauber porque no podía salir del coche. Así que bueno, la cosita es bastante exigente. Bueno, los Williams bastante bien, ¿no? Para lo que ha sido últimamente, van creciendo como equipo. Eh, Carlos Sainz me parece que hizo muy buen papel, ¿no? Es decir, creo que Sí, fueron octavo y noveno, octavo. ¿no? Y noveno, sí. Para los Williams está muy bien. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta de que hace un octavo y el séptimo era un Ferrari. Así que, Y además, Ángel lo comenta en las declaraciones de Carlos, que yo creo que ha sido la primera vez muy con Carlos contento, hablando con los periodistas, diciendo, oye, él mismo lo decía, dice, me ha salido todo genial, me he sentido muy cómodo con el coche, hemos ido muy bien, y oye, hacer un octavo con un Williams, como tú dices, Ángel, oye, El que primero está ahí un del resto. Ferrari, sí, sí, efectivamente, el primero del resto, ¿no? Es un equipo que, bueno, que se espera de quedar como mucho, a ver si puntúan, pero lo han hecho muy bien. Sí que es verdad que el principio de Carlos con William, como comentamos, con ese chasis nuevo y tal, pues oye, no acabo de acostumbrarse, pero aquí en Jeddah creo que lo han hecho muy bien los dos, ¿no? Pero sobre todo Carlos, que era el que parecía que no acababa todavía de cuajar en William con este nuevo coche, y aquí parece que ha hecho muy bien las cosas. sí, ya va remontando. Ya lleva varias clasificaciones que lo ha hecho bien. Tuvo ese golpe, incidente de carrera, pero que le hizo un agujero así y era imposible manejar ese coche. Lo que decís, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta de que las cuatro primeras escuderías son McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes, si no hay abandonos, su lugar natural sería el noveno y el décimo. Es decir, los que quieran aspirar a algo. Teniendo en cuenta que han hecho un octavo y un noveno, está muy bien. Y hemos visto otra vez la faceta altruista, compañero de equipo, de mantener a su compañero en el DRS para mantenerlo en la posición, ¿no? Es decir, A ya defenderse de Hadjar, creo que era, ¿no? Que venía correcto, Sí, detrás. sí, sí, sí. efectivamente. Ujú. De Hadjar. Que fue además Hadjar el que terminó pues, completando la zona de puntos, ¿no? Porque bueno, el compañero Lawson ni está ni se le espera. Yo me solidarizo con Hamilton. Además que Carlos dijo una cosa, dice, se me había olvidado a mí lo que es cambiar de escudería y de coche.
que llevaba, Claro. no sé cuántos años llevan Ferrari, 4 o 5, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí. Claro, pues imaginaros Hamilton que llevaba 10, que tiene memorizado ya los botones y todo el Mercedes, claro. Hasta que no se haga el Ferrari, yo creo que no va a rendir. Acuérdate, Y algo más importante, David, y con un ingeniero de pista, que es su Claro, mano efectivamente. derecha, Bono, ¿no? Que está allí, que le dice, oye, haz esto, haz lo otro, ¿no? Que a veces el trabajo del ingeniero de pista como que queda ahí un poquito, pero que es el que le va diciendo o le va Claro. animando, o bueno, ya sabemos quién es Hamilton y le hemos visto decir cada barbaridad y el ingeniero ha sido el que, oye, tranquilo, espera, tal, ahora te hablamos. Todo eso cuenta y ahora pues te vas a un nuevo coche y a un nuevo ingeniero de pista, ¿no? Entonces, esos cambios cuentan. bueno, le cuesta hasta Bono, que le llamó Luis a Antonelli, ¿no? Creo. Antonelli. Sí, sí, sí. Con Sí, que sí. figuraos, y bueno, pues Hamilton se tiene que adaptar lo antes posible y ya está, no le queda otra. En cuanto bueno, seguimos, Hadjar, pues lo ha hecho bastante bien, teniendo en cuenta que es un Racing Bulls, aunque yo creo que el Racing Bulls debería estar siempre por encima de los Williams, pero mira, está bien que vayan compitiendo. Bueno, Tsunoda, pues, aunque hizo una buena salida, bueno, pues tuvo ese encontronazo con Gasly y los dos fueron fuera en la curva 4. Y bueno, opiniones, Julio, David, ¿quién tiene la culpa? Yo pienso que aunque es un lance de carrera, yo creo que Yuki tiene la culpa porque el otro coche le tenía la curva ganada. Sí, yo opino igual, Ángel, un lance de carrera, lo que siempre hablamos, primera vuelta de salida, de curva 2, 3, todos ahí en un embudo y bueno, y quizás Yuki pues efectivamente peca un poco de, no sé, de un poquito más y bueno, y golpea con el pobre de Gasly y se chocan, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que para mí no deja de ser las condiciones como... Esto es, si ese adelantamiento pasa con ellos dos solos, pues estaríamos hablando, oye, ¿dónde vas? Sonoda, tal, pero con tantos coches recién salidos, ya sabemos, ¿no? La adrenalina de la salida, todos los coches a la vez, para mí no deja de ser tampoco un golpe así, no sé, que lo ha intencionado, no, sino simplemente, pues Sonoda, pues bueno, se confía un poco más y impacta con Gasly. Por lo menos así lo veo yo. Que a lo mejor en otro circuito no hubiera pasado nada, pero También, claro, aquí tienes el muro ahí pegado a la pista y en el claro. momento que se toca, pues contra el muro y a la fuera los dos. Es lo que Sí, tiene. Pero sí. yo pienso también que el lance de carrera, porque es la curva 4, pero el que se Mm. equivoca yo creo que es Suki. Sonoda. Sí, bueno, Tsunoda, sí. de todas maneras, la FIA no vio nada punible, lo catalogó como incidente de carrera. Ya está, la mala suerte, los dos fuera, pero que no iba nada más allá. Y después, mira, el meollo del asunto, yo creo que es la clave de la carrera, es precisamente cómo comienza, porque, bueno, Verstappen pues se salta, ¿no? Esa curva, Piastri lo acusa de que lo ha hecho y tal. Max no le devuelve la posición y le sancionen con 5 segundos. Teniendo en cuenta de que termina la carrera segundo a 2,8 segundos, esos 5 segundos le podrían haber Mm. dado la victoria. Así que mira que suele ser inteligente para estas cosas Verstappen, pero en ningún momento pensó de que le devuelvo la posición y intento de nuevo pues encontrar mi momento. O se veía él tan poderoso como para decir, no, ahora le saco ventaja y los 5 segundos me los dejo atrás y sin problema. Yo creo que de la Rosa creo que fue, lo dio en el clavo, porque dice, yo creo que no le ha devuelto la posición porque se pensaba que el coche, el McLaren era más rápido y que no iba a poder cogerle. Pero claro, luego viendo la carrera, él intentó sacar 5 segundos y no tuvo narices. Bueno, llegó hasta 3, creo,
que cuando entra a cambiar ruedas Piastri le sacaba 3 segundos. Lo que pasa que, claro, cuando entra Max y hace los 5 segundos y cambia las ruedas, pasó y le sacaba otros 4. O sea que creo que eran las duras las que puso Piastri. Telita como iban esas ruedas. Bueno, McLaren cualquiera, ¿no? Yo por lo menos en el incidente ese de la primera curva, es complicado porque sí que es verdad, mirando, bueno, lo de siempre, ¿no? Quién llega ante primero al vértice y tal. Pero aquí, claro, se puede ver siempre por los dos lados. Uno llega al vértice, sí, pero tampoco después se abre más y no deja el espacio para que pueda adelantar por fuera Verstappen. O sea, esto lo podemos ver de varias perspectivas. Pero yo siempre digo lo mismo, o lo que siempre hablamos nosotros aquí. ¿Qué pasa que hubiera ocurrido si ahí hubiera habido grava? Pues Verstappen hubiera frenado seguro, o se va a la grava, ¿no? Pero claro, Verstappen ve que, oye, yo tiro, voy a intentar adelantar por fuera, y Piastri se habla un poquito más, que bueno, que supuestamente está en su derecho, ya que llega primero al vértice, y claro, Verstappen no tiene otra que coger por fuera. Para mí el error de Verstappen es no haber devuelto la posición, pero verás, ¿por qué? Porque podía haber luchado con Piastri, lo podía haberlo puesto más nervioso y haber, no sé, provocado algún tipo de error en Piastri, pero claro, él intentó, bueno, yo me voy, él entendió que la penalización es también porque le echa fuera a Piastri, como decimos, cada bando lo ve de su manera, pero al final, igualmente digo, esto lo del final es un poco engañoso porque no sabemos si Piastri pues, también va tranquilo, si a lo mejor le hubieran dicho, oye, corre que el de atrás y tal, a lo mejor, no sé, ¿no? Yo creo que Piastri va controlando, como hemos dicho, va calculando y hubiera ganado, ¿eh? De todas maneras. Pero sí que es verdad que si Verstappen devuelve la posición y hubiera habido ahí un poquito de batalla, a lo mejor podríamos haber visto la. De hecho, se le está catalogando como un segundo Iceman, ¿no? Es decir, más cercano a lo que es el tipo de piloto Raikkonen que otro tipo de piloto, digamos, más de sangre caliente. Tal vez Verstappen pensaba, bueno, aun con sanción, si voy el primero, voy con aire limpio, me puede beneficiar y puedo sacar ventaja, que a lo mejor, como decía David, no se las veía todas consigo de si voy detrás con aire sucio, va a ser imposible alcanzarlo. Bueno, jugó sus bazas y perdió. Pero bueno, de todas maneras, un segundo puesto para tal y como está el Red Bull, yo creo que es muy meritorio. Vamos a ver, hizo una quali, se saca una pole position que no se la esperaba a nadie. No se la esperaba a nadie. Y hizo una masterclass. ¡Wow! ¡Ding! ¡Chiste! ¡Tin, tin, tin, tin! Lo tenía que decir, ¿eh? Lo vi el otro día, digo, mira, ¿eh? Madre mía. Oh, sí, vamos, lleva así varios días, ¿eh? Esperando el momento. Hombre, claro. Desde el sábado que lo leí. Digo, esto lo tengo que soltar. Ahora. Oh. Además, espera unos minutos, ¿eh? No, Sí, pues sí, ya digo claro, de claro, principio, ¿eh? Espera unos minutos como el que no quiere la cosa, ¿eh? No os creáis, ¿eh? Le falta soltarlo así. Sí. Madre mía, cómo se nos va la pinza, ¿eh? Sí. Que lo que estaba diciendo, que la verdad que Max es un fuera de serie y lo que hizo dejó ojipláticos a todo el paddock. Porque no se lo esperaban. De hecho, en libre creo que McLaren le sacaba 6 décimas al tercero. Y que pierdan la pole por, no sé si fue una centésima o algo así. Es increíble lo que hace este chaval. Me recuerda a Fernando cuando tenía un coche un poco competitivo, que le sacaba ahí lo que podía. Bueno. En fin, bueno, hablando de Fernando, ya que lo has mencionado, pues se quedó pues a las puertas un décimo, pero bueno, un décimo, pero 9 segundos de Hadjar, es decir, que la cosa no estaba como para alcanzar el décimo puesto, aunque teniendo el tractor que tiene es muy meritorio. Más cositas. Bueno, no sé si hablar de Lawson. Entre que no tiene ritmo y que fue castigado con 10 segundos, que eso también es polémico por el tema de la ventaja, que por adelantar a Duhan y tal.
No sé qué opináis de esa polémica con esos dos. Un duelo en todo lo bajo. Pues es que al final Lawson ya sabemos cómo es. Ya. Creía que me ibas a decir, bueno, ¿y a quién le importa? O algo así, ¿sabes? Más o menos. No, no, Yo lo había pero pensado, ya, ya sabemos cómo es. Se las tuvo el año pasado con Fernando, con Checo, con Verstappen no la tuvo, pero estuvo a puntito. Ujú. Lo que pasa es que si le hubiera tenido con Max lo mismo, no se hubiera subido este año a ningún coche, ¿sabes? Pero Sí, bueno, pero no sé, pero yo lo de Lawson, aun quitando este problema que he tenido en Dujan, tal, este bajón, yo no recuerdo un piloto, no sé, que no sé, que lo haya hecho bien un año y tal, y de un momento a otro desaparezca, que por detrás de los rookies, no sé si psicológicamente le estará pasando factura todo lo que ha ocurrido desde el principio de temporada con Red Bull, pero tampoco me parece normal esto, ¿no? Yo no sé, además el Racing Bull es un coche que anda, que se ve que va muy bien y vamos, ahí está Hadjar, ¿no? Que lo está haciendo, vamos, un rookie. Por eso digo que él debería hacerlo mejor, o por lo menos prácticamente igual, pero es un piloto Sí, que no sé, se ha perdido ese mismo coche lo tenía Yuki y lo hizo muy bien con también. el Racing Bull. De hecho, quedaba por encima de del Red Bull, del segundo Red Bull, claro que lo manejaba, como no, Lawson. Y, y bueno, es que la cosa está complicada. Por cierto, un poquito así hablando también de estrategia, al final la estrategia ganadora pues, se demostró que fue a una parada, ¿no? El medio duro, creo que fue el que funcionó mejor. Solamente, fíjate, de los que puntuaron, solamente dos hicieron algo distinto, que fue Hadjar y Norris, ¿no? Que empezaron con duras y acabaron con medias. Y bueno, pues no sé qué opináis del tema estrategia, si hubo algún equipo destacado para vosotros o bueno, esto fue lo típico y previsible. el equipo que a una vez, Ferrari con Leclerc, la verdad que lo hizo de lujo. Y yo creo que McLaren se volvió a equivocar con Norris, manteniéndolo fuera ahí hasta que el aire sucio de su coche empezó a afectar al coche de Oscar y ya le metieron a cambiar ruedas. Y creo que entró en la vuelta 34, que quedaban 16 vueltas. Digo, al final no le va a dar tiempo a coger a Leclerc. Ya. Apuras tanto, quieres apurar, que luego no te quedan Claro. vueltas para cogerle. Es que, De hecho, pero, claro, pero ¿sabes lo que de- pasa, David? Al referencia que tú dices, claro, Norris salió con duras y Leclerc con medias iba rodando sí, muy sí, bien. sí, sí. Claro, entonces tú se supone que tendrías que entrar más tarde. Mm, Sí, ¿no? Pero vamos, en vez de haberle metido en la 34, métele en la 30, que tengas 20 vueltas. Porque yo creo que si sale en la vuelta 31, lo mismo coge a Leclerc y coge la adelanta. O no. ¿O no? Porque Claro, sí, viendo sí. cómo está de blandito Norris con los adelantamientos, aunque bueno, tuvo ahí uno así por fuera, no me Bueno, acuerdo a quién fue. bueno, el mejor fue el de Piastri a Hamilton. El de No, fue Piastri, es Piastri verdad, sí, que fue que por cogió fuera. por la Ese. parte Creía sucia. que había sido Norris. No, no, fue Piastri. Uf, uf. Y Para mí fue telita, el ¿eh? adelantamiento, ¿eh? Para mí fue el adelantamiento de la carrera, porque vamos, cómo lo hizo y dónde lo hizo, ahí donde se ven las maneras, ¿eh? Las manos de los pilotos, ¿eh? ujú. Bueno, bueno, estaba pensando yo en la estrategia que totalmente distinta que hicieron con tanto con Ocon como con Bortoleto, que estos dos, cuando fue el safety car, cambiamos a dura y hasta el resto de la carrera digo, perdona. Sí, 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 sí. Pues así le pasó. Claro, claro. Así les pasó, que acabaron donde acabaron. Y el pobre Claro. Bortoleto no se cepilló a Fernando Alonso. Uf, de milagro, ¿eh? Yo creo que el ano de Fernando Alonso se tapó ahí
Pero como no lo ha sentido él en la vida, vamos. Bueno, eso tú no lo sabes, pero te digo Sí, una bueno, cosa, ¿eh? Te digo una cosa, ¿eh? Lo explícito que fue Alonso en su... ¡Guau, guau! Es que creo que no se pudo describir mejor el miedo, ¿eh? Como Fernando, ¿eh? Dijo, esto ha estado muy, 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 muy justo, ¿eh? Muy, muy justo. Faltó muy poco y sí que es verdad que se vea más. El propio Fernando lo dice después. A ver, es que se ha movido la frenada, pero es que a mí no me ha visto. De la manera que se movió, claro, claro, no le no ve. vio. Fue una cosa fortuita, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente no pasó nada y, oye, De hecho en el antepodio, que le pusieron las imágenes a Max, a Leclerc y a Oscar, y a Max cuando lo vio dijo, ¡Uf! ¡Jesus! Como es diciendo, madre que mía, sí, fue se el le ha parecido la Virgen a momento. Fernando. Sí, más o menos, ¿eh? Yo cuando lo vi, digo, Dios, digo, se estampa contra el muro, ¿eh? Menos mal, es que, bueno, de hecho creo que llega a tocar un poco el muro de Fernando, reporta al ingeniero, oye, mirad el coche porque entre Sí, la pero frenada y lo cerca que está, no sé juraría que si luego en las repeticiones no llegó a tocarlo, pero no vamos, se llegó, claro, quedó, vamos, a a milímetros. 3 centímetros. Eso a 300 por hora, telita, ¿eh? Buah. Yo no Estuvo sé, muy cerca eso. Ahí también se ven las manos de los pilotos, ¿eh? no sé Ahí cómo también no se soltó ven. una frase en español de la madre que la parió o algo así, ¿no? En fin, pero bueno. Que luego le preguntan Sí, en sí. el corralito, ¿vas a regañar? Y dice, no, hombre, le pegaré así algún pescozón como diciendo, Espabila. enojos, tío, espabila. Claro, 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 porque claro. además le tiene aprecio a Bortoleto. Claro, claro. En fin, bueno, cosas curiosas, ¿no? Bueno, es la quinta victoria de Piastri y igual a las de Norris y supera las 4 de Sainz. Victoria 193 para McLaren. Curioso. Mm. Lleva una racha muy buena, ¿eh? Piastri está aprovechando lo que tiene. Y bueno, aparte de todo, es la primera vez que pasa en clasificación a su compañero. Y además es la primera vez que desde Weber, ¿no? Que es un australiano líder del mundial. De 2010, creo. Sí, 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 sí. Ya ha llovido, ¿eh? Pues 15 años. Bueno, Weber que es su manager, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que Sí, sí. Weber es el manager de Ujú. Piastri. Sí, que el otro día me saltó, no sé dónde lo vi, ¿eh? La venganza de Weber contra Red Bull. Madre mía. El Piastri ahí tocando Madre las mía. narices. Bueno, bueno. Bueno, como dice Ángel, vamos a esperar que cuidadín con Verstappen, que está por ahí. Sí que es verdad que lo que hablamos, yo creo que como equipo más regular es McLaren y incluso creo, lo que hablamos, ¿no? Piastri está muy, muy bien, pero oye, ya hemos visto de lo que es capaz Verstappen, ganando incluso y queda mucho campeonato, ¿eh? Pero bueno, veremos qué ocurre. Si Y es que si no quedan 20 dicen, carreras, ¿eh? por eso, y si no dicen lo que hemos hablado, ¿no? Tú eres el piloto uno, tú eres el piloto dos, como McLaren no vaya ya dejando claro quién es uno y quién es otro, cuidadín que viene el coco. Correcto. Bueno, eso en cuanto al mundial de pilotos, ¿no? No creo que se le escape el de constructores. A McLaren tendría que hacerlo realmente fatal para que no lo hagan. Y bueno, eh, Porque Max está ahí solo, pero Claro, claro. sí, Sí, pero sí, sí, sí. el Red Bull es que se ve que es un coche que Yuki lo puede aguantar, digamos, durante una clasificación, el nerviosismo de ese coche, pero durante toda una carrera no puede estar luchando continuamente con esa mala bestia que es ese coche, que solamente lo entiende Max. Eh, y claro, es... no es que lo entienda Max, es que está hecho para él y Claro. para su forma de conducir. Y le pasa algo parecido a lo que le pasaba a Kimi, que su coche solo lo podía conducir de la Rosa. Sí, era el único. Era el único. Sí, sí. Oye, pero también hay que vamos a darle un tiempo también a Tsunoda, que el pobre cuando parecía que empezaba a hacer, ahora ha A mí no tenido... me parece que lo esté haciendo mal su Noda, creo No, que ha no, tenido no, un poco de no. mala suerte. A eso voy, a eso Claro. voy, a eso voy. Oye, vamos a darle que no le, como dice Ángel, no le ha salido todavía todo en la primera carrera, en el primer, o sea, cuando se sube
ahora ha tenido este incidente con Gasly, oye, vamos a esperar que lleguemos a Europa. Sobre Y todo, como siempre, ¿no? claro, sobre todo porque los tiempos de clasificación sí los hace y durante los libres se mantiene cerca de Sí, su compañero. A ver, mantenerse a 1 o 2 décimas de Max me parece meritorio, ¿eh? Está la cosa como está. sí, sí. Lo que Y, pasa es que luego en carrera, pues, el pero bueno, plus pero es que la Lawson estaba a 1 segundo y pico del compañero. Mm. Joder, acordaros en China, que le pasaba, vamos, hasta Bielman le dijo chao, en plan ya, oye, es que, bueno, es que es lo que comentaba antes, yo no puedo entender cómo un piloto, te adaptes mejor o peor, pero tienes un coche para quedar el 10º, no para ir el 17 o el 18, que te estén pasando Haas con pilotos rookies, ¿no? O sea, Mentalmente está destruido. eso es lo que comentaban. Yo creo que psicológicamente este chaval, no sé si incluso le conviene, oye, bajarse del coche y pensar en otra cosa, porque incluso, como digo, con el Racing Bull debería estar teniendo incluso mejores resultados y vamos, para pruebas Hadjar o como te he dicho antes, Ángel, su Noda. O sea, es un coche que anda, no tampoco para quedar cuarto ni tercero, pero hombre, para quedarte los 10 primeros sí tienes opciones. Sí, el Racing Bull puede ser perfectamente el quinto coche. Sí, sí. perfectamente. Lo que Sí, pasa es sí. que está ahí luchando con los Williams, que tiene ya que ha espabilado Carlos, o le han dado el chasis de este año. Eso porque, Claro. repetimos, es que tenía el chasis del año pasado. Es que, Tenía el híbrido ahí. Frankenstein. pero, pero, Frankenstein. pero la cosa es, fijaos cómo es este chaval, que es que no se quejaba encima. Es decir, él lucha con lo que tiene y va a la guerra y compite como pueda. Como ¿Vale? puede, Pero no se claro. queja, no llora, intenta sacar cosas positivas y después por eso los equipos lo quieren tanto. Porque es un chaval que da lo máximo posible, trabaja codo a codo con la gente de la fábrica, ayuda al compañero siempre que puede. Es decir, claro, esto que parece lógico es una rara avis ahora mismo dentro del circuito. Por eso lo que no comprendo es que Red Bull no le hubiera subido con Max en el ¿No? otro coche. Sí, Mm. si querían, pero ofreciéndole un año, tengo entendido. Y, a ver, Carlos no quiere estar siempre en la cuerda floja de decir, Sí, ¿y el claro, año que viene obviamente. dónde estaré? Es Obviamente. decir, Sí, sí, quería no, quedarse tranquilo, eso es un contrato normal. multianual y, joder, se lo merecía. Bueno, y bueno, es pronto, bueno, si no hablaremos, pero ya se está hablando de movimientos, ¿eh? Movimiento de, bueno, de Marco que se va, que supuestamente lo va a sustituir Vettel en Red Bull, y de pilotos de cuidadín, que hay por lo visto un ofertón bastante gordo para Verstappen, Para para Mercedes, ir ¿no? o Mercedes o Aston Martin, porque por lo visto Aston Martin lo quiere comprar ya sí o sí un grupo poderoso saudí. Y he visto cifras desorbitadas. A mí es que me cuesta Cuidado. mucho ver a Max en un proyecto a largo plazo de reconstrucción. No lo veo. Bueno, incluso se dice, yo esto ya no, yo lo he leído, lo han comentado periodistas, que o en el verano, si Max no estaba entre los 5 primeros, tenía de hecho como rescindir el contrato directamente con Red Bull. O sea, ahí ya se están barajando ciertas cosas y será por algo. Pero vamos, que hay que pensar, Newey el año que viene, Fernando Alonso y Max Verstappen en un coche. Bueno, el año que viene todos partimos de cero, pero Pito, Sí, 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 pero vamos, bueno, yo me encuentro con un Aston Martin que los pilotos son Alonso y Verstappen y me entra un ataque de risa, de verdad, de la impresión. ojalá, pero No yo creo. Yo no, lo veo en no Mercedes, lo tío. descarto. Sí, no, Mercedes es otra opción. De hecho, es lo que quería comentar, que se dice o se habla de que Russell podría estar también ahí hablando con Red Bull. No sé si o bien, porque va a haber un cambio, o no sé, porque también se ha hablado, no sé si lo habéis leído, de que ya Mercedes está haciendo pruebas con el motor del año que viene y que a mitad de vuelta se ha quedado sin energía, o tal. O sea, que hay Sí, cosas sí, sí, ahí sí. Es que, decir, no pinta bien cuidado. la cosa, ¿eh? No pinta. Por eso digo, Pero bueno,
A ver qué pasa. Bueno, y quería entrar, hablando de Aston Martin, en la polémica esta de que han Túnel. comprobado con el túnel de viento nuevo, porque, mira, déjame terminar y te lo planteo tal y como te lo quiero decir. Comprueban con el túnel de viento que comparando los resultados del túnel de viento de Mercedes, el coche de 2025, los datos no cuadran. Y ahora, teniendo en cuenta de que el coche de Mercedes de este año va bien, entiendo yo de que el túnel de viento está bien calibrado. Es decir, ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿Que han interpretado mal los datos del túnel de viento de Mercedes o es que el túnel de viento nuevo está mal calibrado? El nuevo. Entonces la hemos jodido para el coche del año que viene. Sí, sí, ahí está el problema, Ángel. Tú lo has dicho. ¿A quién, no? ¿A quién le ponemos, no? El cascabel, ¿a quién se lo ponemos? ¿De quién es culpa? Porque aquí ahora uno dicen, esto no es mío, esto es culpa tuya, tú no has interpretado los datos, mi túnel funciona bien, no, es tu túnel. Ahí, ¿no? Como que cada uno quiere escurrir el bulto, pero, hombre, a mí me parece un poco extraño. Yo no creo que nadie interprete mal los datos, ahí lo que hay es que por algo que no sabemos, el coche no ha funcionado, pero el túnel de viento es una referencia, ya lo he hablado muchas veces, unos datos que al final, hasta que no llevas el coche al asfalto, incluso a veces hay que ponerle parafina para ver si esos datos realmente coinciden, pues entonces aún así ahí se van perfeccionando, pero yo no A, sé a hasta mí qué me, a punto. mí me asusta de que hayan calibrado mal el túnel de viento nuevo. Y eso ya ha pasado antes. Efectivamente, no es ninguna tontería, pero sí, 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 ¿Sabes? Ha habido podría equipos ser. que tuvieron que volver al túnel de viento de Toyota porque el suyo no iba. En fin. Sí, Mira, bueno, pero mira quién llega por aquí. Muy buenas. Hombre, hombre, don Arturo, ¿qué Arturo. tal? ¿Qué tal, chicos? Pues bueno, de pasadita, gusto saludarlos aquí siempre este, a las carreras, pero bueno, no está de más nunca dar un poquito de comentario. ¿Cómo van? Pues mira, estábamos comentando precisamente la polémica con el túnel de viento de Aston Martin, que digamos la maqueta del coche probada en el túnel de viento de Mercedes la han puesto en el nuevo túnel de viento de Aston Martin y los datos no cuadran. Entonces se supone que los datos que han hecho con el túnel de Mercedes son erróneos y por eso el coche va mal. Pero a mí me entra la Y duda, si el coche, si la escudería Mercedes ha tenido ese mismo túnel de viento y la escudería ha hecho un buen coche, no debe de estar mal calibrado ese túnel de viento. O bien, los datos de ese túnel lo han interpretado mal en Aston Martin y han hecho mal el coche, o la alternativa que me da miedo es que el túnel de viento nuevo de Aston Martin esté mal calibrado, con lo cual la hemos bueno, fastidiado para el año que viene. pero se decía que más bien Aston Martin es la que no sabía interpretar los datos del túnel de viento y es por eso que han hecho la zurrada que tienen hasta ahora. Eso es hasta donde de yo hecho, tengo entendido. de hecho, Dan Fallows está a punto de que le peguen la patada en el culo. Claro. Sí, sí. Ujú. Bueno, que a ver, que en el mundo profesional de automovilismo hemos visto cosas tan bizarras como cuando McLaren montó el coche en la Indy y confundió pulgadas con centímetros. Es decir, Sí, pasando sí, sí, eso, sí, yo ya sí. me creo cualquier cosa. No, bueno, de verdad te va a haber un metro de diferencia, ¿no? Esto como, ya lo que le faltaba Sí, es sí, decir, hemos sí, montado el sí. coche y me sobran piezas, ¿no? Digo, Se va a parecer a mí cuando tuve mi primera motocicleta a los 13 años, la desarmé porque según yo creía entendía y me sobraron como 6 tornillos, 2 resortes y no sé qué. de- Pero puede pasar, sí. La situación es que hasta donde yo lo leí, eh, Aston Martin ha interpretado de otra manera los resultados que le da el túnel de viento. Ahora, ¿qué no se suponía que ya este año estaba ya terminado el túnel de viento de Aston Martin o comenzaría 26? Porque no me cuadra entonces que si ellos ya se suponía que venían desarrollando, y hablamos el año pasado nosotros, que ya esta temporada iban a comenzar a funcionar con su propio túnel, pues pensaríamos que ya iban a tener un rendimiento vasto donde es por lo menos este problema no se les presentasen. Ahora, si están comenzando a tener
problemas con un túnel de viento que viene por parte de ingeniería de Mercedes, donde hay expertos, no quiero imaginar lo que va a pasar en el año que entra si tienen el suyo a tiempo completo, con la gente que tienen. Sí, bueno, el túnel de viento de Aston Martin está funcionando ya. Es decir, se han tirado calibrándolo bastante tiempo y ya 3 o está. 4 meses o algo así. Está en pleno funcionamiento. Es decir, ya para que el coche de 2026 vaya totalmente en referencia a los datos que presta ese túnel de viento. Por cierto, Newey, a pesar de lo que la gente pudiera especular, que tal, en ningún momento va a estar haciendo absolutamente nada del coche de 2025. 100% 2026. ¿Vale? Ni alerones cuando cambie la normativa, ni historias. Es decir, 2026, a saco. ¿Vale? Así que, bueno, esperemos que la cosa vaya bien, porque, en fin, cada año vamos peor. Pero tú crees que ese tiempo sería suficiente como para, porque bueno, obviamente vamos a entrar con un nuevo reglamento y como bien tú lo mencionas, Newey está enfocado todas sus energías sobre un coche que viene con un nuevo reglamento, etcétera. ¿Tú crees que le va a alcanzar? Vamos a decir, a Alonso o a Stroll o al piloto que tú quieras llevar para que ese coche se pueda mostrar en la pista en un año o en 2 años. O yo sea, creo que sí. y lo digo por Alonso, ¿no? O sea, siendo Newey, siendo Newey, yo creo que sí. Ahora, bueno, hombre, Alonso, si Newey no lo hace nadie. De hecho, Stroll padre ya se ha puesto serio después de este inicio de temporada y por lo visto ha reunido aquí a todo Cristo y ha dicho, señores, saco el hacha aquí, pero vamos, que esto no puede ser, claro, se ha gastado un pastizal en hacer la fábrica, en hacer el túnel de viento, en fichar ahí a todos los que han fichado. Pasa que yo creo que le falta para este año, le falta el de Ferrari, ¿cómo se llama? Ardiles, eso. O quizá que estén totalmente enfocado todo el equipo a 2026, ¿eh? También. Sí, claro, sí. claro. Hombre, no es normal. No le vas a invertir $1 o $2, no se los vas a invertir a algo que ya no va a servirte. Efectivamente, es que es eso. Yo no creo que, hombre, quitando algún paquete de mejoras que ya tuvieran estudiado meter durante el campeonato, pero evidentemente todo el presupuesto económico, tanto como todos los recursos humanos, es para el coche del año que viene. Si lo triste del tema es que se supone que el paquete de mejoras puede hacer 2 carreras. Sí, pero digo que tengan preparado uno para más adelante. No. Paquete aerodinámico. No, dijeron que era el único paquete que iban a poner. Se acabó. Ya, este coche es de aquí a final de temporada. Para Imola. Para Imola he escuchado yo también. Sí. Bueno, el 18 de mayo venía el paquete grande. Que luego. Siempre para Europa suelen traer un nuevo, pero. El paquete grande. Iba a decir una bordería con el paquete grande. También, sí, eso también lo llevan. En fin, bueno. Bueno, pues amigos, nos quedamos sin tiempo. Así que nada, espero por favor que la cosa mejore y bueno, deseando ya que Europa sea otra historia y bueno, aún así el Mundial... Bueno, ¿cuánto queda para Miami? ¿2 semanitas? ¿2 fines de semana más y el que viene? Sí. ¿O 3? Pues nada. Bueno, habría que mirar el calendario. 2. El día 1. No, el día 1 no, que es jueves, el día 2. Mira, el 18 de mayo. Perdón, no. El 4 de mayo tenemos Miami. El domingo, ¿no? Eso, 2, 3, 4. Sí. La semana que viene, ¿eh? Y luego ya saltan ya empiezan los saltos. A Europa, hacen 3 carreras, luego vuelven a Canadá, luego vuelven a Europa. A Barcelona también, y ahí andamos. Sí, bueno, es volver a Europa, excepto el salto a Canadá. Sí, que está en medio, siempre. Sí. Yo no sé el tiempo que hará ahora en Canadá, en mayo.
Arturo, ¿sabes? Sí, Ya hay buen tiempo para mayo. Creo que va a ser justamente en mayo a finales, porque normalmente era entre la primera y segunda semana de junio, pero ya mayo tiene buen clima, nada más que cambiante, como siempre, Canadá, mucha lluvia y o sea, es como un temporal entre la transición de la primavera al verano, pues mucha lluvia. Pero bueno, se puede venir algo emocionante. Lo bueno que para mayo también tenemos las 500, entonces vienen buenas cosas. Las 500, Mónaco, que esperemos que Mónaco vamos a tener sorpresa este año, ¿no? Que van a ser obligatorias 2 paradas. Mira. A ver. Sí, hombre, sí. Tenían que hacer los coches más pequeños, pero bueno. Ya, ahí estamos siempre, ¿no? Bueno, por cierto, ya os podéis quitar la ilusión de los V10, que no va. Eso al final no va a ningún sitio. Ya. Yo me apañaba con los V8. Ya. También. Bueno, pues amigos, hasta aquí el programa de hoy. Gracias David, gracias Julio, gracias Arturo. Yo soy Ángel, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, un like, suscribiros y bueno, pues nos vemos en la siguiente, que sería dentro de un par de semanas, ¿no? Hemos dicho, con la semana que viene. La semana que viene, perdón, la semana que viene, con el Gran Premio de, pues, Miami. A ver qué se inventan esta vez, porque entre la gente tomando los mojitos, albercas pintadas y al rato van a llevar cubanos, panchitos y de todo va a haber ahí. Qué bárbaro. Sí, la gente tirándose a la piscina ahí en medio mientras los coches dando vueltas, en fin. Bueno, porque no que sea buena carrera para todos. Ya verás como ya no se volvían a bañar ahí. Veremos. Bueno amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego. Chao.